Buenos días, good morning, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa reunião do dia de hoje. Welcome to our webinar and sean bienvenidos a esta reunión web en la que hablaremos de vacunas contra el virus sincicial respiratorio durante el embarazo. Por favor, eh, presten atención que para aquellos que hablan español y en algún momento requieran de interpretación, van a encontrar en la barra al pie de su pantalla un globo, un icono de un globo, donde dice interpretación o interpretation. En ese caso, vayan y seleccionen el idioma que ustedes precisan. Same consideration for people that speak English. We have simultaneous translation during all the meeting. If you need interpretation, please go to the icon of the world below and press it and select the language that you prefer, in this case, English. Para aqueles colegas que falam português, se vocês precisam de tradução simultânea, vocês podem ir ao ícone do globo e aí vai poder selecionar a opção português. Agora voy a hacer el switch para español. Es en el idioma que yo hablaré durante esta reunión. Para eso quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de acompañarlos y sin perder más tiempo, le voy a pasar la palabra a la doctora Susan Cerrulla. Ella es la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología y la Unidad de Salud de la Mujer y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenida, Susane. Esperamos tus palabras de bienvenida. Cambio. Muchas gracias, Breme. Buenos días a todas y a todos y muy bienvenidos. Yo acabo de ver que somos mucho más de 200 y hoy es el día 17 de diciembre. Así que es verdad, ese es un tema muy importante y aunque esté muy cerca de las fiestas, estamos todos comprometidos en mejorar la salud de las madres y de los recién nacidos. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros sabemos que el tema que tratamos hoy es un tema muy importante. Más de 30 millones de personas tienen esa infección aguda y en nuestra región más de 2,5 millones. Nosotros también conocemos que las complicaciones son graves. Podemos tener bronquiolitis, neumonias en lactantes y niños y es una de las principales causas de la mortalidad en los menores de 1 año. Las infecciones por virus respiratorio sincicial cuando en brotes generan una demanda de los servicios de salud enorme. Nosotros conocemos que desafortunadamente no tenemos tratamientos específicos, pero eso implica opciones terapéuticas que exigen cuidados, como tener oxigenación, hidratación, la adecuada nutrición. Y desafortunadamente, por eso, muchas veces en los picos epidémicos, nosotros no damos la atención necesaria porque el sistema de salud no puede responder a alta demanda que hay. Y por eso, desafortunadamente, son los países de menores recursos, en los lugares de menores recursos, que tenemos 67% de las defunciones, de las muertes relacionadas a este virus. Así que nosotros estamos en un momento muy feliz que podemos cambiar ese cuadro. Podemos hacer lo que hicimos con sarampión, podemos hacer lo que hicimos con rubéola y hacer recomendaciones para que los países aprueben la incorporación en los calendarios de vacunación de toda la región de esta vacuna. Esta estrategia preventiva
tiene el potencial de impactar en la reducción de la mortalidad infantil y también de reducir los costos de todos los tipos en una comunidad. Así que nosotros tenemos hoy la oportunidad de avanzar con ese tema que pueden disminuir la sobrecarga de los servicios de salud. Desafortunadamente, al momento, no son muchos los servicios, los países que tienen servicios que ofrecen a las mujeres gestantes esa vacuna. Y tomo la oportunidad para decir que desafortunadamente los médicos no, a veces los equipos de salud no recomiendan todas las vacunas que las embarazadas deben tomar. De ahí la importancia de esa reunión. Una embarazada puede tomar varias vacunas y debe hacerlo porque la protege y los riesgos son bajos. Así que nosotros hoy tenemos el placer de compartir a todos ustedes la recomendación oficial de la Organización Panamericana de la Salud. Y eso ha sido un trabajo enorme que ha sido liderado por dos áreas del ministerio, el Centro Latinoamericano de Perinatología y el Programa Especial de Inmunizaciones Integral. Esas dos áreas han trabajado todo ese tiempo para hacer las recomendaciones que van a recibir hoy. También nosotros vamos a aprovechar hoy, tenemos otros invitados, Bremen ya los va a introducir, que van a hablar un poco de la situación epidemiológica, así como de los nuevos agentes preventivos. Lo que nosotros queremos es usar todos los recursos que tenemos para evitar que tengamos epidemias, que tengamos niños y madres enfermas por algo que se puede hacer la prevención. Esa reunión también es muy importante por varias razones. La primera es que hoy se cierra, y por eso vengo de naranja, el último día de la campaña de los 17 días para eliminar la violencia contra la mujer. Es una campaña global. Y ese es el último webinar como CLAP. Nosotros a partir de enero estaremos en Washington en una unidad de salud de las mujeres que seguirá todo lo mismo compromiso institucional y técnico de CLAP, mantendrá la misma excelencia de la cooperación, pero ahora como una unidad centralizada en Washington. Así que es un placer estar con ustedes. Veo que llegamos a 300 personas casi en la semana de Navidad y así agradezco a todo el equipo, desde CLAP liderada por Breme, Melina, desde la OPS por Francisco, por Daniel, y desear que todos tengamos un excelente seminario y después felices fiestas, que sean fiestas muy lindas para todos ustedes y su familia. Muchas gracias, Breme, y a todos los invitados. También quiero agradecer a ustedes que están y así me despido y pasan a los otros. Muchas gracias, Breme. Al contrario, gracias a ti, Susane. Ahora yo voy a autopresentarme diciéndoles que soy Bremen de Mucio, soy el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud para los temas de salud materna. Y hoy lo que voy a hacer es hablar un poco de lo que es la guía. Adelante con la presentación, Melina. Voy a hablar de la guía de campo para inmunizaciones maternas y neonatales, en las que a su vez se inserta este nuevo anexo y por eso vamos a estar compartiendo con ustedes esta presentación. Quiero aprovechar, porque ya lo acaba de hacer uno de los colegas, en este caso Xavier Saiz Lorenz colocó en el área de preguntas y respuestas y los estimulo a que pongan todas las preguntas que quieran o comentarios ahí. Él dice, hay dos estrategias, una del anticuerpo monoclonal y otra de la combinación de vacunación materna más anticuerpo monoclonal. La OPS no puede empujar una sobre la otra. Es decisión técnica de cada país considerando su epidemiología, aceptación de vacunas en embarazo y logística programática. Xavier,
Parece que nos leíste la mente. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no imponemos como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ninguna vacuna. Los países son totalmente libres de decidir cuáles son las vacunas que van a integrar en sus programas de vacunación, de qué forma lo van a hacer, cómo lo van a hacer. Nosotros lo único que compartimos es información para que todos aquellos que la presenten, necesiten, tengan la información lo más actualizada posible. Y de hecho, te vas a terminar encontrando con que en este capítulo en el cual nosotros hoy vamos a hacer énfasis sobre vacuna en gestantes contra virus respiratorio sincicial, también hablamos de los anticuerpos monoclonales para los niños, pero hay mucha más experiencia en anticuerpos monoclonales que los que hay sobre vacuna. Aprovechando esta intervención de Xavier o Javier, ahora vamos a ir a la presentación. Ustedes muchos deben de estar familiarizados con esta guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal que se publicó por parte de la Organización Mundial de la Salud también en un proceso interdepartamental hace ya bastante tiempo, 2017, y probablemente precise una actualización que lo discutiremos con los colegas de inmunizaciones para el próximo año. Y ahí están los links. Esta presentación va a estar accesible a todos ustedes, así que no tienen que andar copiando, pero si quieren hacer capturas de pantalla, cero problema. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene nuestra presentación en el día de hoy? La guía tiene por objetivo proporcionar una hoja de ruta práctica sobre la inmunización materna y neonatal al personal sanitario de todos los niveles de salud, integrando los programas de inmunización y además los servicios de salud materna e infantil y en particular neonatal. Pero también esta guía puede ser utilizada por los programas de educación sanitaria porque tiene una cantidad de material para ello. La siguiente, por favor. Bueno, esta guía en realidad está distribuida en dos secciones. En la primera está destinada a los gerentes de los servicios de salud materna y neonatal y los gerentes de los programas de inmunizaciones y a todo el personal de salud que está relacionado con estos grupos poblacionales. Por otra parte, tiene una segunda sección que está destinada a todo el personal de salud vinculado a la salud materna, neonatal y de inmunizaciones, pero también a las propias mujeres en edad fértil y también a los medios de comunicación que pueden recibir aquí información relevante. La siguiente, por favor. Dentro de esta misma primera sección, lo que tenemos es por un lado, una introducción a la inmunización materna y neonatal en conjunto, donde hablamos de cómo es la evolución que ha tenido la inmunización materna y neonatal. Se hace un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienen los procesos de inmunización materna y neonatal, y también se hace referencia a otros recursos. Pero también entramos en lo que son los antecedentes y las razones de la inmunización materna y neonatal, donde hablamos de iniciativas de morbilidad y mortalidad materna e infantil para la reducción en la región y también marcos globales, y también aquellos marcos para la inmunización materna y neonatal específica. En un tercer capítulo dentro de esta primera sesión, también procuramos promover la integración de programas y servicios para tratar de evitar oportunidades perdidas, aprovechar que cuando las mujeres van a los servicios reciban la mayor parte de los cuidados que deberían necesitar y si en este caso son de inmunización, que los reciban también. Por otro lado, tratamos lo que tiene que ver con la seguridad de las vacunas o lo que conocemos hasta el momento sobre seguridad de la vacuna y en particular entramos sobre algunas consideraciones reglamentarias. Al mismo tiempo, tratamos de abordar criterios para introducir o ampliar el uso de vacunas maternas y neonatales. La próxima, por favor. Como ustedes ven aquí, lo que
tratamos de hacer, que también son partes de esta sesión número uno, es encontrar la información sobre el calendario regional de inmunización materna y neonatal que propone la Organización Panamericana de la Salud, pero que varía, como decíamos al principio, de país a país en función de sus individualidades, de sus características locales. A veces tenemos países tan pequeños o no tan pequeños, pero como puede ser Uruguay, como puede ser El Salvador, pero tenemos países que son continentes, donde a veces los calendarios tienen que ajustarse a dos realidades distintas por el tamaño del país, como ya lo están intentando algunos países. Por otra parte, podrán encontrar lo que tiene que ver con sistemas de información sobre inmunización materna y neonatal. Por ejemplo, el formulario de reporte conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, o por ejemplo, los formularios que producimos desde el Centro Latinoamericano de Perinatología, en lo que muchos de ustedes conocen que es el Sistema de Información Perinatal. Y finalmente, la sesión uno tiene aspectos referentes a lo que es comunicación social y aceptación de las vacunas, sobre todo en los aspectos específicos de vacunas maternas y neonatales, así como enfoques que están basados en la evidencia para promover la aceptación de la inmunidad materna, de la inmunización, perdón, materna y neonatal. Siguiente, por favor. Bueno, yo les decía que esto tiene una segunda sesión. La sección 2 trata sobre antecedentes de carga de morbilidad, los distintos tipos de vacuna, su inmunogenicidad, la eficacia y la seguridad que estas vacunas tienen, así como los calendarios de aplicación específicamente para cada una de estas vacunas y algunas estrategias que han sido exitosas en algunos países de América Latina y el Caribe. Eh, Ustedes pueden ver que este anexo sobre el que vamos a trabajar en el día de hoy está disponible en este momento en español, en ese link que ustedes están visualizando en pantalla, pero en los próximos días, les diría que después del 15 de enero seguramente va a estar disponible la versión en inglés para aquellos países que la estén necesitando. La siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver es el listado de vacunas que están dentro de la guía original. Pero cuando hicimos esta guía dejamos un espacio específico para vacunas en desarrollo y hoy ya tenemos dos anexos. Ustedes recordarán que nos topó la pandemia en los años 2021 y ahí nosotros publicamos en el año 2023, un poco más tarde de lo que hubiéramos querido, un anexo sobre vacunas COVID-19 y embarazo. Y tenemos ahora este nuevo capítulo que estamos, o nuevo anexo que estamos lanzando hoy sobre vacunas contra el virus sincicial respiratorio. La próxima, por favor. En este nuevo anexo mantenemos la estructura de toda la guía y proveemos orientación específica sobre el uso de la vacuna materna contra el virus respiratorio sincicial para la prevención de la infección respiratoria aguda baja en lactantes y niños pequeños. Eh, Recuerden también, como lo comenté al principio, que también estamos incluyendo un complemento sobre inmunización pasiva de lactantes con anticuerpos monoclonales que está a disposición en este capítulo. Eh, para terminar, en este capítulo van a poder encontrar información sobre carga de enfermedad por virus respiratorio sincicial, sus factores de riesgo, los tipos de vacunas y otras vacunas candidatas, cuál es la inmunicidad, la eficacia, la seguridad, el cronograma sugerido, ustedes saben que estas son cosas que están cambiando, algunas consideraciones específicas para la implementación y ponemos énfasis en esta vacuna que es extremadamente novedosa porque tan solo dos países de América Latina y el Caribe en estos momentos están vacunando contra ella. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a dejar este rol de presentador y a continuación lo que voy a hacer es invitar a mi colega Francisco Nogareda. Francisco es el punto focal de inmunizaciones para virus respiratorio sincicial e influenza
en las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud en el cuartel central en Washington, D.C. Adelante, Francisco. Bien, muchas gracias Bremen por la presentación y buenos días y buenas tardes a todos. En mi presentación voy a centrarme sobre la enfermedad causada por el virus respiratorio sincicial y sobre todo las medidas de prevención que actualmente disponemos y en particular las medidas de prevención de la enfermedad en recién nacidos. Siguiente, por favor. Bien, bueno, el virus respiratorio sincitial es un virus de tipo ARN que forma parte de la familia de los paramyxovirus, de los cuales también tenemos sarampión y parotiditis. Este virus, el VRS, tiene dos proteínas de superficie, la F y la G, que confieren las características antigénicas que inducirían la síntesis de los anticuerpos neutralizantes. Estas proteínas son principalmente el objetivo de las vacunas que existen, ¿no? Y en particular la proteína F, que es responsable de la penetración del virus en las células del huésped y la formación de los sincitios. Existen dos grupos principales de virus respiratorio sincitial, el grupo A y el grupo B. Sin embargo, no existen grandes diferencias significativas a nivel clínico y a nivel epidemiológico. Siguiente, por favor. Gracias. A nivel de transmisión y presentación clínica, el virus se transmite por contacto directo a través de secreciones nasofaringeas de las personas que están infectadas. El periodo de incubación relativamente corto, de 4 a 6 días, y el periodo de transmisibilidad empezaría desde 2 días previos al inicio de los síntomas hasta 8 días del inicio de los síntomas. En niños mayores y en adultos sanos, la infección suele ser asintomática o presentarse de forma moderada como un resfriado común. Sin embargo, en recién nacidos y personas con enfermedades crónicas puede provocar enfermedad grave, principalmente la neumonía y la bronquiolitis. Siguiente. A nivel global, la enfermedad de BRS es la causa más frecuente de neumonía y bronquiolitis en niños. Es la primera causa de hospitalización y fallecimiento en niños en menores de 6 meses. Y aproximadamente más del 97% de las muertes asociadas a BRS ocurren en países de mediano y bajo ingreso. En estos países de mediano y bajo ingreso, el 80% de estas muertes ocurren en la comunidad, fuera de lo que es al ámbito hospitalario. En la región de las Américas, la mayoría de las hospitalizaciones asociadas al virus ocurren en menores de 5 años y particularmente en menores de 6 meses, en recién nacidos. A nivel global, un estudio realizado en el año 22 se estimó que cada año ocurren en el mundo alrededor de 33 millones de casos, de los cuales el 20% son en menores de 6 meses. Más de 3 millones de hospitalizaciones, casi un 40% también de hospitalizaciones en menores de 6 meses y más de 100.000 muertes con un 45% ocurriendo en menores de 6 meses. Siguiente. Y bien, en esta gráfica podemos ver la distribución de los casos asociados a BRS, a casos ambulatorios y casos hospitalizados por grupo de edad. Si se fijan en la figura de la derecha, pueden ver que la mayor carga de enfermedad ocurre en los grupos de edad o sea, los niños más recién nacidos, los más jóvenes, desde 0 años hasta 2 años. Y vemos que la incidencia disminuye a medida que aumenta la edad. Entonces, principalmente los grupos más afectados con mayor tasa de hospitalización serían en menores de 2 años. Estos datos son de la vigilancia regional que se realiza a través de PagoFlu, FluID y las plataformas de FluNet que la OPS está manejando a nivel regional. Siguiente, por favor. En cuanto a la estacionalidad, el virus respiratorio sincitial tiene una estacionalidad marcada en los países de
de clima templado, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ocurriendo en los meses de invierno. En el hemisferio norte, los meses de mayor incidencia suelen ser entre diciembre y enero, y en el hemisferio sur entre junio y julio cada año. En América Central y tanto en el Caribe no existe un patrón de estacionalidad definido y claro, y ocurren casos de BRS prácticamente todo el año, con algunos brotes, eh, eh, varios brotes durante todo el año. Siguiente, por favor. En cuanto a los grupos de riesgo para desarrollar enfermedad grave, tenemos principalmente dos: son los recién nacidos o los niños menores de 5 años, y los adultos mayores y adultos con enfermedades crónicas. Entre los niños menos de 5 años, los factores principales de riesgo es ser menor de 6 meses, niños prematuros, tener una enfermedad pulmonar crónica o una enfermedad congénita cardíaca, síndrome de Down, y también inmunocomprometidos hasta los 18 años. Entre los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, principalmente la edad, mayores de 65, y enfermedad crónica pulmonar y cardíaca, y los adultos con problemas inmunocomprometidos. Siguiente, por favor. Bien, esta diapositiva muestra el panorama actual de productos actualmente aprobados y los que están en fase clínica de investigación. Si ven en la última columna, podemos ver que tenemos dos vacunas actualmente aprobadas por una agencia reguladora, que se basan en la proteína, y una vacuna de Moderna que se basa en virus de RNA mensajero. Todas estas tres vacunas están indicadas en la prevención de enfermedad en adultos mayores. Solo una, la vacuna de Pfizer, Abraiso, también además está indicada en la prevención de enfermedad en recién nacidos a través de la vacunación materna. Abajo, en la misma columna, podemos ver los dos anticuerpos monoclonales que están actualmente autorizados. Por un lado tenemos el Synagis de AstraZeneca, que se autorizó en el año 1999, y es un anticuerpo, palivizumab, es un anticuerpo monoclonal de corta duración. Y tenemos un anticuerpo monoclonal de larga duración, que es el Beyfortus, que es el Nirsevimab, que fue autorizado y aprobado en el año pasado. Entonces, a nivel de prevención de enfermedad niños, de enfermedad asociada a virus respiratorio sincitial en niños, tendríamos dos productos actualmente en el mercado: la vacuna basada en la proteína F de Pfizer, Abraivo, y el anticuerpo monoclonal de larga duración, que sería el Nirsevimab. Palivizumab está cada vez más en desuso por sus problemas de administración. En fase 3 tenemos dos productos también interesantes: otro anticuerpo monoclonal de Merck, Pembrolizumab, que también es un anticuerpo de larga duración, y una vacuna de virus vivos atenuados que se administra por vía nasal, de Sanofi, que está también en fase 3, fase clínica. Siguiente. Y ya centrándonos en los productos que están destinados a la prevención de BRS en lactantes, tenemos, como digo, principalmente estos dos productos: la vacuna basada en la proteína F y el anticuerpo monoclonal de larga duración. La vacuna basada en la proteína de prefusión se llama Abraiso, está producida por Pfizer y está indicada en mujeres embarazadas entre 24 y 36 semanas de gestación. Esto no quiere decir que todos los países o las agencias reguladoras lo autoricen para este intervalo. Hay países que han acortado o indican la administración en otro intervalo de semanas, por ejemplo, de 32 a 36 semanas. Es una vacuna inactivada, bivalente, que contiene los dos antígenos de los dos grupos, BRSA y BRSB. Y el mecanismo de acción es a través de la transferencia transplacentaria de los anticuerpos neutralizantes al recién nacido. Es una dosis única mediante inyección intramuscular en el deltoides,
Y el fondo rotatorio de la OPS desde este año ya ofrece esta vacuna para que se pueda adquirir y los países puedan adquirirla a través del fondo. En cuanto al anticuerpo monoclonal de larga duración, Nirsevimab se llama Beyfortus, está producido por Sanofi y AstraZeneca y la indicación es en recién nacidos y lactantes menores de un año o hasta 24 meses si en la segunda temporada continúan con un riesgo elevado de enfermedad. Está compuesto por un anticuerpo neutralizante de larga duración que también se basa sobre la proteína F de perfusión y es una inmunización pasiva de estos anticuerpos neutralizantes que se administran al nacimiento. Es una dosis única y la dosis varía en función del peso del recién nacido. 50 miligramos para niños menores de 5 kilos o 100 miligramos para mayores de 5 kilos. También hay la dosis de 200 miligramos para niños que están en la segunda temporada hasta 24 meses. El Fondo Estratégico de la OPS está actualmente trabajando para también incorporar este producto en el catálogo del Fondo Estratégico. Siguiente, por favor. Bien, como puntos finales, conclusiones, la enfermedad de BRS es considerada un problema importante, un problema mayor de salud pública, con una elevada carga de enfermedad en todos los grupos de edad, pero principalmente en niños y particularmente en menores de 6 meses. Actualmente existen 2 productos recientemente autorizados que han demostrado su eficacia y seguridad en prevenir la enfermedad grave asociada a BRS en recién nacidos y lactantes. Tanto la vacuna materna como la administración del anticuerpo monoclonal confieren una protección al recién nacido durante los primeros meses de vida, que son precisamente cuando estos niños están a mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Los países que consideren la utilización de esos productos pueden también considerar estrategias que combinen el uso tanto de la vacuna materna como el de anticuerpos monoclonales como una estrategia combinada. Y aquí sería todo por mi parte, Bremen. Paso la palabra al moderador. Muchas gracias. Un saludo. No, al contrario, gracias a ti por esta presentación que nos ubica bastante bien en los productos que tenemos para hacer frente a la infección por virus respiratorio sincicial en lactantes. Ahora, si bien yo dije al principio buenos días, para nosotros es buenas tardes, pero en este caso, en que voy a presentar al colega Daniel Feikin, ya es bastante más tarde, porque en este momento creo que son las 5 de la tarde en Ginebra. Daniel es el oficial científico del Departamento de Inmunizaciones, Vacunas y Biológicos de la Organización Mundial de la Salud, con base en Ginebra. Daniel, agradezco enormemente que nos estés acompañando. The floor is yours. Ok, gracias, Bremen. Bienvenidos a todos desde Suiza. Ok, now I will be Muy talking. bien. Entonces, yo voy a hablar de la vacuna materna que acaba de mencionar Francisco. Se llama Avispo y vamos a hablar de las indicaciones para la vacunación materna, especialmente eficacia y seguridad. Muy bien. Como ya se ha dicho, esta vacuna viene de una proteína prefusión F. El virus BRS tiene 2 formas en la superficie. Una es forma prefusión, la otra es postperfusión. Y durante muchos años, estas vacunas se habían centrado en la forma postfusión. Y es porque es la parte que se da más frecuentemente en la naturaleza. Pero hace unos 10 años, un estudio mostró que es la formulación prefusión que es la más inmunogénica. Y los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos fueron los primeros en estabilizar esta proteína
proteína superficial, haciendo que fuera más inmunogénica y llevando a la producción de varios productos muy efectivos. Pueden ustedes ver esta proteína pre-F en el diagrama a la izquierda. En esta vacuna hay componentes de RSVA y RSVB, los dos subgrupos, y ambos subproductos pueden producir enfermedad seria en los niños y su variación se puede ver anualmente. Cambia. Próxima. Muy bien. Entonces, quería hablarles un poco de un estudio que se llama MATIS, este estudio de inmunización materna. Y aquí se trabajó con participantes embarazadas y se vacunaron con una edad gestacional entre las 24 y las 36 semanas. Este estudio empezó en julio del 2020 y duró hasta septiembre del 2022, que fue en la época en que estaba peor la pandemia de COVID, lo cual implicó problemas para ese estudio, pero aún así siguieron adelante y pudieron concluir el estudio. Y lo que vamos a ver hoy es datos del análisis definitivo, que se ve en verde, que duró hasta octubre del 2023. Próximo. Este estudio, MATIS, se realizó en 18 países. Se registraron más de 7,000 mujeres y se hicieron seguimientos de 1 a 2 años después del nacimiento. La mayoría de los países fueron de alto ingreso, que se ve en esta lámina en azul. Gambia fue el único país realmente de bajo ingreso. En este estudio participaron niños y se les hizo seguimiento en 2 estaciones de la enfermedad. Y como pueden ver ustedes en el mapa, hay buena representación en este estudio de la región de la OPS. Veamos entonces aquí los resultados de la eficacia. Hubo 2 resultados primarios para el estudio. El primero, infecciones respiratorias graves inferiores con asistencia médica, y en el segundo caso podían ser pacientes hospitalizados o ambulatorios. Ven ustedes aquí 90 días después del nacimiento, la eficacia es 82,4%, en donde hubo asistencia médica. La eficacia fue de 57,6% entre 0 y 90 días después del nacer y 49,2% de 0 a 180 días después del nacimiento. Pasemos a la próxima. Aquí tenemos una gráfica de incidencia acumulada. Aquí se pueden ver exactamente la acumulación de las IRAB. En gris tenemos el grupo placebo, en azul tenemos el grupo que recibió la vacuna, y de hecho hay una eficacia que incrementa hasta los 6 meses, pero después de los 6 meses no hay eficacia adicional, que es de esperarse, porque recuerden, es una inmunización pasiva. El niño nace con todos los anticuerpos que va a tener y eso va reduciéndose con el tiempo. Entonces, la protección hasta los 180 días es lo que cabe esperar. Próximo. Aquí podemos ver para IRABS con asistencia médica, eso 90 días arriba, 180 días abajo. La eficacia parece ser semejante a los países de alto ingreso y los países de ingreso medio o bajo. Pasemos a la próxima.
Simplemente les quería mostrar esto. No tengo bastante tiempo para mostrarles el resto del estudio, pero esto es del estudio Matiz en un subgrupo, un subconjunto de lactantes en donde se hizo inmunogenicidad. Midieron los anticuerpos y lo que se ve en estas líneas de color diferente es el tiempo que transcurre entre el momento en que se vacuna a la mujer gestante y el momento del nacimiento de su niño. Y arriba, si el niño nació más de 30 días después de la vacunación, ahí la transferencia de anticuerpos al niño es mayor. Y en este modelo, la protección dura hasta 180 días. En verde tenemos si el niño nace entre 14 y 30 días post vacunación. Ahí el nivel de anticuerpos neutralizantes es ligeramente inferior, pero aún hay protección hasta los 5 o 6 meses. En azul, estos son niños que nacen antes de los 14 días post vacunación. No queremos que eso ocurra porque hay que dar más tiempo para que se puedan transferir en útero esos anticuerpos a los niños. Pero incluso en niños que nacieron antes de 14 días post vacunación, aún hay un aumento en los títulos de anticuerpos. Y aquí podemos ver que puede haber protección hasta los 180 días. O sea, estos niños que nacen antes de las 2 semanas post vacunación adquieren algo de protección y es algo que ha querido comunicar la OMS, cosa que van a escuchar en una próxima presentación. Muy bien. Entonces, ahora sí, les quiero contar, no voy a hablar de esta diapositiva tanto, pero en las madres no hubo ningún evento adverso y hay un ligero aumento en la geneticidad reactiva, pero básicamente la vacuna es una vacuna segura, bien tolerada en las madres. En niños también la tolerancia es buena, pero quería mirar este resultado que seguramente han oído mencionar. Hubo un aumento en nacimientos prematuros de menos de 37 semanas. A la izquierda ya pueden ver que fue 5,7% en el grupo vacunado y 4,7% en el grupo de placebo. O sea que hay una diferencia de un punto porcentual. Los intervalos de confianza coinciden y pueden ver que estas tasas de premadurez son inferiores a lo que existe en la población general y es porque hubo criterios de exclusión para incluir a madres en este estudio que las ponía a un riesgo más bajo de nacimientos prematuros. A mano derecha pueden ustedes apreciar que también hubo una diferencia numérica en peso bajo al nacer. No hay ninguna diferencia en términos de peso bajo al nacer. Muy bien. Entonces, en términos generales, el riesgo relativo de nacimiento prematuro fue 1,2%. Ahí ven ustedes el intervalo. Todos los países en el estudio que figuran son los que tuvieron nacimientos prematuros. En azul hay países de alto ingreso y pueden ustedes apreciar que realmente no hay diferencia en la tasa de premadurez en estos países de alto ingreso. Ahora, en 2 países de ingreso medio, Argentina y también en Sudáfrica, hay el riesgo relativo es 2. ¿Cuándo se dieron estas diferencias en premadurez? Aquí en esta gráfica de distribución ven ustedes el nacimiento según edad gestacional. A las 32 semanas no hay ninguna diferencia, pero a partir de 33 semanas hay cierta separación. Pero quiero mostrar que entre las semanas 35 y 36 las curvas se vuelven a unir y es porque hubo más nacimientos prematuros
en el grupo placebo a las 35 semanas. Se vuelven a separar las curvas en la semana 36, pero 2/3 partes de estos nacimientos prematuros se dieron en la última semana del nacimiento prematuro. O sea que son nacimientos prematuros muy tardíos. Veamos ahora cómo coincide el factor tiempo en el nacimiento post-vacunación. Si miran ustedes esta columna, se van a dar cuenta que la mayoría, que el 61%, se da más de 30 días después de la vacuna. O sea que no hay una relación temporal entre vacunación y el parto prematuro. Próxima. Mirando ahora muertes, numéricamente hubo más muertes en el grupo placebo, 8 versus 4. Entre nacimientos prematuros, 1 en el grupo vacunado, 2 en el placebo. O sea que no hay una diferencia grande en términos de mortalidad. Hubo más muertes numéricamente en el grupo placebo, pero no es significativo estadísticamente este dato. Próxima. Muy bien. Y simplemente quería yo señalar que también hubo una diferencia numérica en algunos trastornos hipertensivos en personas embarazadas. Ven ustedes las 3 flechas. Preeclampsia, por ejemplo, 1,8% en el grupo vacunado versus 1,4% en el grupo de placebo. Pero ninguno de estos casos fue de importancia mayor, pero sí es algo a lo cual hay que estar atentos. Próxima. Muy bien. Entonces ahora pasemos a los datos post-mercadeo. Como ya hemos dicho, hubo 2 países en el mundo, ambos en la región de la OPS, que empezó a hacer vacunación materna en esta última estación de VRS. Uno, Argentina, el otro país, Estados Unidos. Estos son datos de los Estados Unidos. Después tenemos una presentación que hace Argentina. Este estudio viene de VSD, que es Vaccine Safety Data Link. Ahí en los Estados Unidos vacunaron entre las 32 y 36 semanas de gestación. Hay 4,1% que cae dentro de la gama de lo que es normal, 3,1 a 6,1%. También miraron las mujeres viendo sus características y su propensidad a la vacunación y encontraron que había 4% de tendencia de premadurez y el riesgo fue 0,9. O sea que por lo menos en la primera estación no vieron una elevación de riesgo de parto prematuro en mujeres vacunadas. De hecho, la tasa fue menor que en las mujeres no vacunadas, incluso después de hacer un control para ver factores de confusión. A busy slide, but I did want to show you Aquí hay mucha información en esta gráfica, pero quiero mostrarles en dónde se ha aprobado la vacuna. Y esta diapositiva ya tiene algunos meses, pero hay varios países que han aprobado la vacuna para su empleo en la región de la OPS, en Europa. Y lo que es diferente según el país es en qué momento de la gestación se recomienda la vacunación. Algunos países han sido más conservadores, diciendo entre 32 y 36 semanas. Algunos países están usando 28 a 36 semanas. Y en
la Agencia de Medicinas Europeas, ellos incluso han bajado esa edad gestacional a 24 semanas. Aquí pueden ver en azul aquellos que están usando a nivel nacional la vacuna. El Reino Unido ha empezado a vacunar este año y también varios países más. Uruguay también ha empezado a vacunar. Eso fue a fines de la estación pasada. Próxima. Muy bien. Creo que Margarit va a hablar de las recomendaciones de SAGE, del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización, de modo que me detengo acá, pero voy a estar disponible para preguntas si las tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por esta amplia y clara presentación que nos posiciona muy bien sobre muchas de las dudas que nos deja esta vacuna, que tú las has ido aclarando y al mismo tiempo que algunos de nuestros asistentes las han colocado en el chat de preguntas y respuestas, a donde los invitamos a que por favor vayan colocando todas las preguntas que tengan para responderlas una vez terminada esta reunión. Estábamos con algún problema técnico para que se conectara Margarita Ghiselli. Margarita es la asesora regional en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, también basada en Washington. ¿Estás ahí, Margarita? Estoy. Buenos días a todos. Good morning. Ah, nos engañaste, dice Mavi Juárez, entonces pensamos que no estabas. No, logré, al último minuto logré. Muy bien, bienvenida, Margarita. Adelante, por favor. Mil gracias. Good morning, everyone. What we want to present to Muy you buenos días a todos. Lo que queremos presentar hoy son las recomendaciones de OPS, de OMS, de los grupos asesores sobre vacunación RSV. Nos llega esta información de septiembre del 2024, o sea, es información bien reciente. Próxima. Simplemente para darles una idea de esta presentación, vamos a hablar de las personas que están a mayor riesgo de infección por VRS. Es un tema que ha sido cubierto en presentaciones anteriores en este webinario, pero solo para decir lo que son las recomendaciones del TAG. Después vamos a revisar las recomendaciones de estos dos cuerpos, TAG y SAGE, y presentaremos también algunas conclusiones. Próxima. Las personas que están a mayor riesgo son lactantes, niños pequeños entre la edad de 0 y 5 años, con la mayor propensidad de enfermedad en niños de menos de 6 meses de edad. Niños que nacieron prematuramente con enfermedades cardíacas o pulmonares también. Hay que ver que los adultos mayores también son afectados por este virus y adultos con poco acceso a la atención médica. Es una enfermedad que afecta a los más vulnerables y también a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad. Próxima. Pero la carga de enfermedad, como hemos visto en las Américas, está en los niños de menos de 6 meses de edad. Y esto se aplica tanto a las Américas como al mundo en total. VRS es la causa más común de neumonía y bronquiolitis en lactantes. Como dijimos en las Américas, los niños de menos de 5 años son los más susceptibles, especialmente si tienen menos de 6 meses. Y también se ha encontrado que la vacuna ayuda a prevenir esta enfermedad en niños de menos de 6 meses de edad. Y por eso es que TAG y SAGE hicieron sus recomendaciones sobre vacunación materna en vez de solo hacer vacunación de neonatos o en adultos mayores, porque necesitamos abordar esta carga de la enfermedad que está en los niños de menos de 6 meses y en adultos mayores. Y por eso es que nos hemos enfocado en esos dos grupos etarios.
El TAG, el Grupo Asesor Técnico de la OPS, se reunió en noviembre del 2023 y revisó todos los datos que acaba de publicar o de presentar, perdón, Dani. La OPS, la TAG, acogieron esta vacuna porque hace frente a la carga de enfermedad en lactantes en las Américas y porque le da especial importancia a las mujeres embarazadas. Sabemos que estos grupos no se incluyeron en algunos estudios de otras vacunas y muchas veces se pensó en esta población qué hacer con ella después de que se había aprobado vacunación en otros grupos. El estudio de Matiz entonces fue de especial importancia porque le dio prioridad a las mujeres embarazadas y por ende los resultados se obtuvieron antes para este grupo que para la población en general. La próxima. Entonces, para el estudio de Matiz, ese estudio mostró que esta vacuna es muy eficaz, recopiló información de más de 7,000 mujeres de 18 países diferentes, pero TAG encontró que estos datos se recabaron en países de alto y ingreso medio alto y en países en donde la carga de la enfermedad es mayor, carecemos de datos. De modo que esa es una diferencia que notó TAG. También hemos tomado cuenta del alto costo de la vacuna en los Estados Unidos. Se está buscando opciones a través del fondo rotatorio, pero en ese momento esa posibilidad no existía, de modo que se ha instruido al fondo rotatorio que negocie países más bajos para los países de las Américas y eso gracias a los datos de eficacia que presentó el estudio de Matiz. Finalmente, el TAG de la OPS ha recomendado la vacunación de mujeres embarazadas de 32 a 36 semanas de gestación para minimizar el riesgo de parto prematuro. Sin embargo, también emitió una lista de salvedades y consideraciones para que los países pudiesen tomar la decisión de avanzar y que consideren la limitación del estudio y la falta de datos ya para noviembre del 2023. El país que opte por introducir esa vacuna debe tener en consideración los patrones de estacionalidad del VRS específicos de cada país. Otros estudios tienen que hacerse porque carecemos de información sobre la eficacia de la vacuna, estudios de impacto, el costo, efectividad y estudios sobre factores comportamentales. Entonces, en cuanto a la aceptación de la vacuna, entonces, en noviembre de ese año 2023, todavía se recalcaba la necesidad de que se hicieran más estudios antes de emitir una vacunación más amplia. También se empujaba para que se recomendara esa vacuna en el programa de vacunación a la edad prenatal, como por ejemplo contra la gripe, servicios de operaciones de divulgación. También otras vacunas esenciales que hacen parte del programa de vacunación. Los países es importante que no favorezcan esta vacuna a expensas de las otras vacunas. En el contexto de aprender más sobre esta vacuna, no tan solo es necesario obtener más información sobre su perfil de seguridad, inocuidad y eficacia, también hay ciertos desafíos programáticos que significan añadir esa vacuna a la lista de vacunas ya existentes en los países. Siguiente. Con todas esas salvedades en mente, los países de las Américas empezaron a considerar la introducción de la vacuna VRS. Hasta ahora, un par de países ya la están aplicando. Sin embargo, en septiembre del 2024, en la última reunión de SAGE que hemos celebrado, se dedicó un día entero al tema de la vacunación contra VRS, revisando la información más actualizada sobre el perfil de eficacia y seguridad de esa vacuna, y ha decidido que una única dosis de la vacuna debe aplicarse en el tercer trimestre del embarazo, lo cual significa de 28
a 36 semanas de gestación. No hay un límite gestacional superior, salvo en el caso de mujeres en dolores de parto. Esto significa que en los países donde los programas de vacunación materna no se han concluido, entonces a veces nos cuesta determinar exactamente cuándo empieza el tercer trimestre y por lo tanto Sage quería darle cierto margen de flexibilidad de los estados en cuanto a la definición. Por eso se ha definido ese periodo como entre el 28º y 36ª semana. La vacunación no se recomienda durante el parto o en los días antes del parto, porque la vacuna necesita tiempo como para generar los anticuerpos y para que los anticuerpos traspasen la placenta protegiendo al bebé. Por eso hay esa ventana de 28 a 36 semanas de gestación es lo que se recomienda. Los países que piensan introducir esa vacuna, se les alienta establecer monitoreo de posvacunación, inclusive el resultado del parto entre las personas vacunadas para pintar un cuadro completo en cuanto al perfil de seguridad para la mujer y para el bebé en los primeros días después del parto. Finalmente, algunas consideraciones programáticas porque esta vacuna se está administrando a una población especial de alto riesgo. De acuerdo a la recomendación de Sage, esa vacuna materna ha de aplicarse como parte de la atención prenatal, o sea, algo que se ofrece durante las visitas prenatales o a través de ciertas actividades, extensión o incidencia del país que decida utilizar esa vacuna. La vacuna ha de ponerse a disposición de la forma más amplia para que todas las mujeres embarazadas tengan la oportunidad de que por lo menos se les ofrezca la vacuna. En la mayoría de los países de bajos y medios ingresos, entonces, en las regiones tropicales y subtropicales se recomienda la vacuna debido a la circulación durante ese periodo. Sage recomienda que sea algo que se ofrezca al año entero, no tan solo durante la temporada de alta transmisibilidad. Y la administración con otras vacunas durante el embarazo es aceptable. Eso significa con la vacuna Tdap y contra la COVID-19 e influenza para simplificar el proceso de la inmunización materna y no tener que añadir otras barreras programáticas para aquellas personas que se dispongan a recibir esa vacuna. Estas son las últimas recomendaciones y parte del TAG de la OPS y Sage, y estoy a la orden para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Margarita. Es muy bueno que nos hayas hecho esta puesta al día de las recomendaciones que está haciendo la Organización Panamericana de la Salud en su grupo asesor técnico. Decirte que mientras tú hacías tu exposición, fuiste respondiendo algunas de las preguntas que muchos colegas nos dejaron en el espacio de preguntas y respuestas sobre el cual iremos en unos segundos. Quiero aprovechar este momento ahora, además porque en las preguntas surge alguna consulta sobre resultados de Argentina. Sabemos que son muy prematuros todavía, pero hoy tenemos la excepcional oportunidad que María del Valle Juárez, médica, epidemióloga, infectóloga, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de Argentina, esté con nosotros. Así que, Mavi, bienvenida y esperamos oír tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Bremen. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Genial. Bueno, primero agradecer que nos hayan invitado a participar y mostrar esta estrategia
Fue un trabajo muy, muy importante de los últimos 2 años, les diría. Así que voy a tratar de llevarlos en el recorrido de cómo se baja todo lo que estuvieron hablando durante esta primera hora, cómo lo pudimos bajar a la estrategia de vacunación en Argentina. La próxima. Y un poco la presentación está armada en contarles cómo se tomó la decisión desde el país, cómo después pudimos implementar la estrategia y cómo seguimos, cuáles son nuestros desafíos. La próxima. Y para iniciar, contarles que el inicio es la identificación del problema y de estrategias novedosas de prevención. Eso se hace desde el Ministerio de Salud. Una vez que se hace la identificación del problema y si hay alguna estrategia, es la convocatoria para la formación del grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es nuestro NITAG. La comisión lo que hace es evaluar estas estrategias posibles y hacer la recomendación más favorable para nuestro país y para las características que tiene nuestro sistema de salud. Después el análisis de carga de enfermedad, estacionalidad, estrategias disponibles, seguridad, eficacia. Todo eso son los distintos componentes que el grupo de trabajo evalúa para finalmente presentarlo en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, hacer una recomendación, y en este caso también tuvo el acompañamiento del Consejo Federal de Salud, que el Consejo Federal de Salud es la reunión de los 24 ministros de las diferentes jurisdicciones de nuestro país. A partir de ahí se decidió la incorporación al calendario de vacunación, la próxima. En contarles que esto tuvo su inicio y su disparador, creo que lo mismo pasó en otras regiones del mundo. En el año 2023 tuvimos un 70% por encima de los niveles prepandémicos que tenía la presencia de virus incisional respiratorio en forma de bronquiolitis en nuestro país. También sabíamos que esto un poco lo mostró Francisco, pero este path lo que nos mostraba es cómo iban avanzando en las distintas fases las estrategias disponibles. Entonces, en el año 2023, en junio, nos encontramos con este brote muy importante que puso el tema en agenda, hay que decirlo, de las autoridades sanitarias. Ahí pensar en una política pública de prevención, y teníamos nuevas tecnologías como la vacunación materna contra sincicial y los anticuerpos monoclonales de larga vida media. La próxima. Entonces, cuando nos pusimos a ver cuál era nuestra carga de enfermedad, claramente la baja de circulación que tuvimos durante el 2020 y 2021 se recuperó en los años 2022 y 2023, y ustedes pueden ver en el gráfico de abajo a la derecha cómo los menores de 1 año son los que tenían mayor carga de hospitalizaciones por virus incisional respiratorio, que es la barra que ustedes están viendo en turquesa más oscuro. Entonces, sabíamos que los menores de 1 año, en su forma de bronquiolitis, era la peor afectación, que el 80% de los niños que se hospitalizan son previamente sanos. Tenemos que decir que desde 2014 Argentina tenía una estrategia de prevención de virus incisional respiratorio, pero muy focalizada a los grupos de mayor riesgo a través del palivizumab. Pero ahora teníamos que pensar en algo que pudiera incluir a una mayor cantidad de población, y por fin había una estrategia novedosa. También, por supuesto, sabemos que entonces los extremos de la vida, y por otro lado los menores de 2 años con ciertos factores de riesgo. La próxima. Entonces, también lo que se evaluó en el grupo de trabajo y posteriormente en las reuniones de la CONAIN es, yo les decía, nosotros cuando tuvimos el aislamiento social preventivo y obligatorio en la pandemia de COVID, también obviamente disminuyó la circulación del resto de los virus estacionales que nosotros tenemos. Entonces, durante el año 2021 vimos la menor tasa de mortalidad infantil de la historia, y cuando se hizo los primeros análisis, lo que pudimos ver es que se habían reducido un 64% la mortalidad por enfermedades respiratorias. Entonces, claramente, cuando disminuía la circulación o la carga que tiene el virus incisional respiratorio en este grupo etario,
claramente impactaba sobre la mortalidad infantil. La próxima. Y no podemos dejar de pensar también que estas estrategias tienen que tener el principio de equidad como bandera, ¿sí? Nosotros podíamos ver que los factores asociados a mortalidad en un hospital era per se la edad menor de 6 meses. Como les contaba antes, la mayoría de los chicos que se hospitalizan, el 80%, son chicos que no tienen enfermedades o comorbilidades en el nacimiento. Y por otro lado, los factores asociados a mortalidad en el hogar, ¿sí? Que son los niños, los infantes que no llegan a hacer la visita al servicio de urgencias, que viven en condiciones de vulnerabilidad, con hacinamiento, etc. Entonces, la realidad es que en este punto necesitábamos una estrategia que pudiera incluir a todos estos infantes. La próxima. Entonces, también hacían una mención los expositores previos sobre la estacionalidad o no. Argentina, ustedes acá pueden ver cómo la estacionalidad es bien marcada, lo que ven en turquesa es virus sincicial respiratorio, y la realidad es que nosotros tenemos una estacionalidad bien marcada en la época de otoño e invierno. Esto se modificó un poco con la pandemia de COVID, por eso ustedes cuando miran a la derecha en el gráfico, a la derecha de este virus, podemos ver cómo el sincicial se recuperó de manera errática y en el 2023 tuvo ese pico exponencial y con circulación adelantada. La próxima. Entonces, teniendo en cuenta esto, se hicieron, fíjense, reuniones desde el mes de julio, fueron distintas reuniones de los grupos de trabajo, distintas reuniones en las que el grupo de trabajo llevaba a la Comisión Nacional de Inmunizaciones la información. Ahí se evaluó sobre todo la eficacia y la seguridad, que no les voy a repetir porque lo mostró muy bien Dani, pero también nosotros lo que queríamos, sobre todo, nuestra estrategia tenía que ser principalmente segura y en una segunda fase evaluábamos la eficacia. Cuando pudimos estar completamente confortables con la seguridad que permitía la estrategia, pudimos avanzar. La que viene. Entonces, una vez que pudimos avanzar, la Comisión Nacional de Inmunizaciones dio su recomendación, nuestra autoridad regulatoria nacional aprobó la vacuna para aplicarse entre la semana 32 y 36.6, teniendo en cuenta este desbalance que había de prematurez, y pudimos integrar la estrategia de vacunación a la estrategia de inmunización materna que nosotros ya tenemos en el país, con influenza, COVID-19, triple bacteriana celular, y ahí agregamos al virus sincicial respiratorio. Y cuando hablamos de implementación, hablamos de una infinidad de componentes que el PAI tiene que tener en cuenta para que las cosas funcionen y cómo integrar esta nueva estrategia dentro de un mecanismo que ya está en funcionamiento. La que viene. Entonces, la realidad es que lo primero que teníamos que salir era salir a capacitar. Se hicieron distintos materiales de capacitación, pensando también en las posibilidades que tenían los equipos. Lo que yo no les conté es que nosotros se introdujo al calendario nacional de vacunación en diciembre y en marzo ya empezamos a vacunar. Esto había que hacerlo muy rápido. Estos fueron los materiales que se nos ocurrió que podían ser difundidos de la mejor manera, y ni hablar el trabajo que hicieron todos los jefes de programas de inmunizaciones de cada una de las provincias para poder hacer la bajada de estos materiales. La siguiente. Entonces también teníamos que ver cómo se iba a ejecutar esta estrategia, cuándo íbamos a iniciar la vacunación. La CIP ya había recomendado, o sea, de hecho éramos Estados Unidos y nosotros los únicos que estábamos teniendo esta estrategia a nivel nacional, y era que una vacunación estacional para nosotros, que somos un país de clima templado, era lo más costo efectivo. Iniciamos en cuanto pudimos. Hicimos una vacunación de 6 meses de duración entre marzo y agosto.
Una vez que las vacunas están incluidas en el calendario, en nuestro país se aplican en forma gratuita en todos los vacunatorios públicos, no requieren tener orden médica, solo tenían que certificar en qué semana de gestación se encontraba la embarazada. También tomando lo que se había hablado antes, coadministración con cualquier vacuna, y lo último que se decidió en la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones es la revacunación en cada embarazo. La próxima. Entonces, así fue como nosotros pensamos la estrategia. Se hizo la distribución en el mes de febrero, ya se había distribuido el 50% de las dosis que se iban a necesitar para toda la campaña, y un mes después pudimos distribuir el total de las dosis que iban a necesitar en esta campaña, que eran alrededor de 262.000 dosis. La próxima. Entonces, bueno, ¿cómo nos fue? Era lo que nos preguntaban todos. Se aplicaron en la Argentina 146.885 dosis en esta campaña de vacunación de 6 meses de duración, llegando a un 62.5% de cobertura. Esto es una cobertura muy similar y de hecho mejor en algunos casos que las otras vacunas que usamos en el embarazo. Esto fue algo muy importante, pensar en la aceptabilidad que tuvo la estrategia, tanto por parte de las embarazadas como del equipo de salud. O sea, llegamos al mismo resultado que teníamos con otras vacunas que usábamos hace más de 10 años. Como les digo esto, también les digo que los resultados fueron heterogéneos a nivel país. Estamos haciendo los análisis, pero mucho también tiene que ver con la comunicación y la difusión constante que uno puede tener. Esta campaña, esta primera campaña, nosotros la hicimos en un momento de realmente baja circulación de virus sincicial respiratorio. El año 2024 fue un año muy tranquilo, podríamos decir, y la realidad es que no había mucha difusión tampoco en los medios de prensa acerca de la enfermedad. La que viene. Pero sí les queríamos compartir que fíjense cómo se va desgranando. Lo que ustedes tienen ahí en el gráfico es de la semana 1 a la semana 26 de la campaña de vacunación, como en la semana 1, con el lanzamiento, las sociedades científicas, etcétera, todos subiéndonos un poco y poniéndole fuerza a esta campaña, llegábamos a un 94% de cobertura, y durante el año un poco se va diluyendo, pero la realidad es que para el primer año estamos muy orgullosos de los resultados que logramos. La próxima. Entonces, hoy estamos hablando también de este anexo que tiene el manual de seguridad en vacunas. Para nosotros es muy importante la seguridad de vacunas. Tenemos un equipo muy fuerte dentro del equipo nacional, también con mucho apoyo de la Comisión de Seguridad en Vacunas, la CONASEVA, que consta de 4 expertas que son nuestro core, que son las que deciden las distintas clasificaciones con toda la información que se brinda, y también con muchas personas, muchos expertos que participan también para la evaluación de cada una de las notificaciones. Nosotros tenemos un sistema de notificación que es nacional. Cualquier persona del equipo de salud puede notificar un ESAVI, y la realidad es que se notificaron 232, 154 que fueron clasificados como graves. La próxima. Y acá vemos que en realidad lo más frecuente fueron los errores programáticos. Tenemos una ventana muy corta de vacunación entre la semana 32 y 36.6. Ese fue nuestro mayor desafío a la hora de la implementación. La que viene. Pero la realidad es que nosotros también teníamos, bueno, estos son los asociados: reacción alérgica, inflamación localizada. La que viene. Lo que nosotros teníamos mucho, estábamos muy atentos a los partos prematuros, a la hipertensión materna, etcétera. Entonces, fíjense que 154 ESAVIs graves. La próxima. Pero les voy a hacer sobre todo que vean exactamente
que se notificaron 54 partos prematuros, esto es una tasa de 36.8 cada 100.000 dosis aplicadas, que si nosotros lo pensamos en toda la población que se vacunó es el 0,03%. Acá hacerles una salvedad, claramente esto es una notificación, una vigilancia pasiva, no quiere decir que la vacuna fue protectora de la prematurez, sino que nosotros estábamos usando una ventana de seguridad, de hecho, entre las 32 y las 36.6 semanas, que la Argentina tiene entre 9,5 y 10% de prematurez habitualmente, pero lo que sí pudimos ver es que no había ninguna señal de seguridad. No tuvimos un aumento de la incidencia de prematurez. El promedio de días desde la vacunación era alrededor de 11 días. El 85% de los prematuros que fueron notificados fueron prematuros tardíos y todos con evolución favorable. La próxima. Entonces, un poco cómo seguimos. La realidad es, como les decía, nuestro objetivo principal ahora es consolidar la estrategia, pensar en la implementación de unidades centinela de vigilancia de seguridad para complementar esta vigilancia pasiva que nosotros tenemos. La medición de la efectividad en el primer año de implementación, en los próximos días se van a estar presentando primero al país y después espero podamos compartir con ustedes esa información de efectividad, estudios sobre la aceptabilidad, definición del momento de inicio, etc. La próxima. Entonces, en relación con el estudio sobre la aceptabilidad, también en colaboración y desde ya agradeciendo tanto a la Oficina Nacional como Regional de OPS todo el apoyo que tuvimos en todo momento desde la implementación y planificando cómo se iba a implementar la estrategia. Se está trabajando en este estudio en diferentes jurisdicciones del país para identificar y analizar las causas de aceptación o reticencia, que en este caso va a ser de vacuna influenza, COVID y virus sincicial respiratorio. Están ya hechas todas las encuestas, iniciando el momento del análisis de resultados, así que esperamos pronto poder compartir con ustedes también esta información. La próxima. Y como les decía, un desafío es esta estrategia de vacunación estacional. Nosotros en el año 2024 iniciamos en marzo, por todo este que les contaba también, que fue lo más rápido que pudimos hacerlo. Este año vamos a iniciar en enero, y la realidad es que iniciando en enero tenemos más meses de protección durante la temporada para los chicos menores de 6 meses. La próxima. Y nos quedan las poblaciones no alcanzadas por la estrategia de vacunación materna, por esta ventana que yo les contaba. Nosotros empezamos a vacunar a partir de las 32 semanas de vida, hasta que esto no se modifique. Sabemos que los menores de 32 semanas no están protegidos, o la segunda temporada, nacidos con menos de 2 semanas de intervalo. La próxima. Y la realidad es que esta, por ahora, la estamos planteando desde Argentina como una vacunación combinada, como una estrategia combinada entre la inmunización materna y los anticuerpos monoclonales. Y creo que con esta terminé. A ver la próxima. Esto simplemente para que les quede el resumen, todo el recorrido que acabamos de hacer en estos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mavi. La verdad que ha sido muy prolífica toda esta reunión. Hemos ido respondiendo preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Ya hemos respondido 14, pero aún nos quedan 18 y nos quedan apenas unos 5 minutos de reunión. ¿O yo estoy equivocado, Chesco? Francisco. No, así es. No sé si quieres, Bremen. Yo tengo una sugerencia. Como no vamos a poder seguir respondiendo las preguntas, estábamos hablando con Verónica Pingrey, que fue parte de los compañeros con el cual desarrollamos este documento, es hacer un anexo de preguntas y respuestas levantando todas estas preguntas y respondiéndolas para que junto con el capítulo estén estas preguntas. Muchas de las preguntas ya están respondidas dentro del propio documento. Cuando ustedes los lean van a ver que las preguntas estaban respondidas.
Entonces, nos comprometemos a compartir los links, tanto en español, portugués como en inglés, donde van a tener todo el material que vimos hoy, así como decirles que al documento del anexo de vacunas le vamos a agregar un par de páginas sobre preguntas y respuestas. Si tú estás de acuerdo, Francisco, vamos a invitar entonces a Marta Velandia, a nuestra colega, para que formalmente ella, a cargo del cierre de la reunión como asesora regional en inmunizaciones, también basada en Washington, nos dé su palabra de cierre y complementar que algunos colegas han hecho comentarios muy valiosos que también los vamos a poner en esas 2 páginas de preguntas y respuestas. Si no tenés ningún comentario más, le damos la palabra a Marta para que cierre la reunión de la forma que ella lo considere apropiado. Cambio. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los participantes por acompañarnos. Tenemos 345 personas con nosotros, entonces pues muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí. Em, Creo que esta sesión ha sido, como ellos lo han dicho, muy nutritiva para todos. Creo que todos hemos visto desde nuestra guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal y ahora con este nuevo componente en el cual me parece que se hace muchísimo énfasis, y también lo hizo la colega de Argentina, en la importancia de la integración. Los programas de inmunizaciones, cada vez tenemos nuevas y más vacunas. Entonces, obviamente, el pensar en integrar las diferentes vacunas por estrategias, pues obviamente es la mejor manera de llegar a todos. Agradecerle muchísimo a Chesco y a Dani por toda la información sobre el virus sincicial respiratorio, sobre todas las medidas de prevención, sobre la eficacia, sobre la seguridad. Y por supuesto a Margarita, que nos llevó a reconocer las recomendaciones tanto de nuestro grupo técnico asesor, hoy grupo estratégico asesor, como las del SAGE de la OMS y nos las puso al día. Y por supuesto que agradecer inmensamente a la colega de Argentina por esa muy rica experiencia que en este momento estamos teniendo, que están teniendo. Son uno de los primeros países en la región, el primer país en la región y uno de los primeros países en el mundo en utilizar esta vacuna. Entonces su experiencia es altamente valiosa y el compartirla con todos ustedes, pues por supuesto es altamente agradecida. Y finalmente quiero terminar como empezamos, con el comentario del colega Javier Sáenz. Las estrategias combinadas de vacunación materna, anticuerpos monoclonales, obviamente son consideradas para optimizar la prevención y las complicaciones asociadas al virus sincicial respiratorio. Pero es muy importante que los países, y también lo comenta y lo resalta nuestro grupo técnico asesor, tengan en consideración costos, recursos disponibles, nuevamente la capacidad de integración en los sistemas de salud y algo muy importante, la sostenibilidad para los programas de vacunación. Desde la OPS reiteramos nuestro compromiso con los países para acompañarlos, para seguir aprendiendo de Argentina y poder llevar esta experiencia a otros países con el objetivo clave de reducir morbilidad, mortalidad en los recién nacidos y en los lactantes. Gracias nuevamente a nuestros panelistas, pero a todos ustedes por estar con nosotros por esa participación tan activa, toda esta cantidad de preguntas que tuvimos y que, como muy bien lo dice Bremen, vamos a responder a su debido tiempo con este anexo al anexo de todas las preguntas y comentarios. Realmente los invitamos a que juntos sigamos trabajando en esta prioridad en salud pública.
Muchísimas gracias y buena tarde para todos ustedes. Muy amables por participar. Hasta luego.